Ya hemos visto todo el avance. Entonces vamos a enfocarnos a responder. Bien, ayer hemos terminado lo que era el segundo libro y hoy día, como ya es nuestro último día, vamos a dar preguntas nomás de todo, de de todas las unidades hasta donde nos dé el tiempo. Perdón, hasta donde nos dé. Bien, perfecto. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. A la primera pregunta. Ya, todo es pregunta, por si acaso. Si tienen alguna consulta, me dicen nomás. Bien, sugerencia o comentario, los escucho. Vamos, empecemos. Dice, ¿qué aspecto principal estudia la química? Inciso A, la interacción entre diferentes campos científicos. Inciso B, la interacción entre la materia y la energía. Inciso C, la estructura interna de la energía. Inciso D, los cambios en la energía acompañados de los cambios en la estructura interna de la materia. ¿Cuál es la respuesta? Inciso B. Interacción entre materia y energía. Perfecto. ¿Qué nos dice el texto? Dice, la química es una ciencia que estudia la interacción entre materia y energía y así como los cambios que se originan en la estructura interna de la materia acompañados de cambios de energía, en la energía. Siguiente pregunta. ¿Qué, qué información proporciona los análisis cualitativos en química? Inciso A, la cantidad de sustancia presente en una muestra. Inciso B, la identificación de los componentes presentes en una sustancia. Inciso C, la temperatura de fusión de una sustancia. Inciso D, la masa, volumen y volumen de una sustancia. Inciso B. Bien. La interacción de los componentes presentes en una sustancia. ¿Qué nos dice el texto? Dice, eh, estudios cualitativos determinan qué componentes están presentes en una sustancia, pero también efectúa análisis cuantitativo. Es decir, cuantifica, en un momento, cuantifica para ello requiere de mediciones precisas de la materia y la energía que intervienen durante los fenómenos químicos que suceden en no se puede ver bien. Ha sufrido algunas modificaciones mi diapositiva al hacer el cambio. Ya en cuanto a la estructura. Siguiente diapositiva. Dice, ¿en qué consiste el análisis cuantitativo? En química, inciso A, en determinar las propiedades físicas de una sustancia. Inciso B, en identificar los componentes presentes en una muestra. Inciso C, en cuantificar la cantidad de sustancias presentes en una muestra. Inciso D, en realizar mediciones precisas en la temperatura y presión de una muestra. Inciso C. En cuantificar la cantidad de sustancias presentes en una muestra. Ah, ya. Vamos, es la misma. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué materiales empleaban los indígenas durante la época de la colonia? Inciso A, plástico y vidrio. Inciso B, oro, plata, cobre. Inciso C, aluminio, acero. Inciso D, madera y piedra. Inciso B. B, B. C. Oro, plata y cobre. ¿Qué nos dice el texto? La química ha evolucionado en nuestro país. Durante la época de la colonia, los indígenas empleaban diversos materiales como el oro, la plata y el cobre
para hacer aleaciones. Todos estos materiales eran ocupados para elaborar piezas de joyería, elementos de construcción, diversos utensilios y colorantes. Siguiente pregunta. ¿Para qué para qué utilizaban los indígenas estos materiales durante la época de la colonia? Inciso A, para construir armas y herramientas. Inciso B, para, para fabricar joyería, figuras, elementos de construcción, utensilios y colorantes. Inciso C, para crear alimentos y medicinas. Inciso D, para llevar a cabo rituales religiosos. Inciso B. Para fabricar joyería, figuras, elementos de construcción, utensilios y colorantes. Ya, esto es lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué obtenían los indígenas del carbón durante la época de la colonia? Inciso A, joyería y ornamentos. Inciso B, alimentos y medicina. Inciso C, tinta negra. Inciso D, pegamentos. C. Tinta negra. ¿Qué nos dice el texto? Dice, también empleaban el carbón y obtenieron el negro del humo para hacer tinta negra. Realizaban fermentaciones, extraían varias resinas que empleaban como pegamento e identificaron gran número de vegetales curativos. Estas bellas joyas son ya. Hasta ahí no. Ya después se va otro. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina a toda porción limitada de la materia? Inciso A, cuerpo. Inciso B, sustancia. Inciso C, elementos. Inciso D, objeto. Cuerpo. Inciso A. Cuerpo. ¿Qué nos dice? A toda porción limitada de la materia se denominaba cuerpo. Todas las cosas que conocemos que sean seres vivos o inertes están constituidos por materia. Inciso B, perdón, siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las propiedades de la materia según la naturaleza? Inciso A, eh, física, biología y química. Inciso B, física, química gerenciales. Inciso C, química, biología y específicas. Inciso D, biológicas, gerenciales y específicas. Inciso A. Físicas, biológicas y químicas. Mm, Inciso A, físicas, biológicas y químicas. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué se identifica en forma general como materia? ¿Qué se identifica en forma general como materia? Inciso A, todo lo que tiene energía y espacio. Inciso B, todo lo que tiene masa, energía y ocupa un lugar en el espacio. Inciso C, todo lo que tiene masa y energía. Inciso D, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee inercia. Inciso Inciso B. D. Todo lo que tiene masa, energía y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué nos dice? En forma general se identifica a la materia como todo aquello que tiene más energía, ocupa un lugar en el espacio, posee inercia y es susceptible a cambio, pero no puede, ahí me imagino que dice no puede transformarse. Ya, ha cambiado, se movió un poco mi diapositiva al querer todos juntarlos. No. Siguiente pregunta. ¿Qué más? Dice, según la teoría de la física relativista, ¿cuáles son cuáles son los cuatro manifestaciones o propiedades fundamentales de la materia? Inciso A, masa, energía, espacio, tiempo.
Inciso B, masa, energía, densidad y velocidad. Inciso C, peso, volumen, aceleración y temperatura. Inciso D, densidad, velocidad, espacio y tiempo. A. Inciso A. Masa, energía, espacio y tiempo. Perfecto. Dice, de acuerdo a la teoría de la física relativista, la materia tiene cuatro manifestaciones o propiedades fundamentales, que son la masa, energía, espacio y tiempo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas de las propiedades generales de la materia? Inciso A, color y textura. Inciso B, volumen y masa. Inciso C, temperatura y densidad. Inciso D, dureza y fragilidad. Perdón. Inciso B. ¿La B? Volumen y masa. ¿Qué nos dice el texto? Dice, propiedades generales son aquellas que se presentan en todo tipo de materia. Entre ellas tenemos volumen, peso, masa, porosidad, inercia e impenetrabilidad. Ya, siguiente pregunta. ¿Cómo se define el volumen? Inciso A, la cantidad de materia presente en un cuerpo. Inciso B, la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Inciso C, la medida de la dureza con la que un cuerpo es atraído por la fuerza, perdón. Dice, inciso D, la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento. ¿Inciso B? Inciso B. B. A ver, la cantidad de energía tridimensional que ocupa un cuerpo. Dice, ¿qué nos dice el texto? Dice que volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo en el sistema internacional. Sus unidades fundamentales es el metro cúbico y se basa en volumen de un cubo que mide, que mide un metro en cada una de las tres dimensiones. ¿Cómo se define la masa? Inciso A, la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Inciso B, la cantidad de materia presente en un cuerpo. Inciso C, la medida de la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la gravedad. Inciso D, la porosidad la porosidad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento. B. El B. Vamos. La cantidad de materia presente en un cuerpo. ¿Qué nos dice el texto? Dice, se define como la cantidad de materia presente en un cuerpo. Sus unidades fundamentales es el kilogramos. En el laboratorio generalmente se emplea en gramos. Perfecto. Siguiente pregunta. Según la teoría de la física relativista, ¿cuáles son las cuatro manifestaciones o propiedades fundamentales de la materia? Inciso a ver, la masa, energía, espacio y tiempo. Inciso B, masa, energía, densidad y volumen. Inciso C, peso, volumen, aceleración y temperatura. Inciso D, densidad, velocidad, espacio y tiempo. Ya hemos dicho el A. ¿Esto estamos repitiéndolo? Está Sí. repetida, Licen. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo se define la inercia? Esta parte, la pregunta, creo que no. No, es ¿No? nueva. Ya. Dice, es la medida de... ¿Cómo se define la inercia? Dice, es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Inciso B, es la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento a menos que se aplique una fuerza. Inciso C, la medida de la cantidad de materia presente en un cuerpo.
Inciso D, es la propiedad que indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. El B. Inciso B. B. Dice, es la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento a menos que se aplique una fuerza. A ver. Ya, ya, vamos a leer esto. ¿Qué nos dice el texto? Dice, es la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento a menos que intervenga una fuerza que modifique dicho estado. Esta propiedad está en relación directa con la masa, es decir, a mayor masa, mayor inercia o viceversa, y viceversa. Siguiente pregunta, ¿qué es el peso? Inciso A, eh, la medida de la cantidad de materia presente en un cuerpo. Inciso B, la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo. Inciso C, la cantidad de la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la acción de la gravedad. Inciso D, la medida de la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Inciso A. Inciso C. Sí. No sé. El C. B. ¿Qué es peso? Ya, es la medida, eh, es la medida que, perdón, la medida de la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la acción de la gravedad. No nos confundamos peso con Paso. masa. Masa. Sí, no nos vamos a confundir con eso. Peso sí o sí va a estar en función a la atracción de la fuerza, ¿ya? Masa es más que todo, eh, bueno, la materia que tiene un cuerpo. Ya no nos confundamos eso. Siempre cuando nos hablen de peso, vamos a asociarlo a fuerza, fuerza de atracción. Dice, pero el peso es igual a la masa por la gravedad, por eso está con la C. Sí, es verdad. Lo que dice la prueba es bien atinado, donde dice, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad. Ya, sí, pero sí o sí está en función de la gravedad. Ya, es por eso. Ah, si ustedes ven cuál es eh, eh, ¿cómo se llama? Las unidades de la gravedad, ya es uno, cosa que no hay mucha diferencia. Por eso es que muchas veces, si sacamos el valor del peso y de la masa, tienden a ser iguales, ya, pero es diferente, son cosas diferentes. Pero sí, la Lisen tiene razón. Esa es la fórmula del peso. Incluso hay aparte, ¿no? La energía cinética es igual a un medio sobre masa por gravedad, o bueno, pero velocidad al cuadrado. Es un poco confundible, pero en situación, en su debido momento, también eso hay que analizarlo bien. Ya, está bien, Lisa. A ver. A ver, continuemos. Dice, a ver, ya leamos lo que nos dice el texto. Dice, el es resultado de la relación entre la masa de un cuerpo y la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Es la medida de la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la acción de la gravedad. Varía con la fuerza del campo gravitatorio. Bien, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué presenta la porosidad en la materia? Inciso A, la propiedad que indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Inciso B, la propiedad de los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento. Inciso C, la medida de la cantidad de materia presente en un cuerpo. Inciso D, la presencia de espacios intermoleculares dentro de la materia. Inciso A. Inciso D. Inciso D. ¿De? De- Ya. Dice la presencia de espacios intermoleculares dentro de la materia.
porosidad. Podemos ver un ejemplo claro, es una esponja, digamos, ¿no ve? Claro, todo ocupa el volumen, pero sí tiene unos poros bastante grandecitos la esponja. Ya, vamos a ver, propiedad de los cuerpos, mantener, ya, siguiente. ¿Qué nos dice el texto? Porosidad, la materia está formada por moléculas de mayor o menor tamaño, pero todas estas están separadas por espacios denominados poros o espacios intermoleculares. Ello indica que la materia es discontinua. ¿Ya? Incluso gracias a la porosidad es que las cremas que nosotros nos ponemos en la piel tienden a absorber. ¿Ya? Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué es la molécula? Inciso A, las sustancias compuestas por átomos. Ouch. La, la parte más grande en la que puede ser dividida una sustancia. Inciso C, la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin formar una nueva. Mm, Inciso D, una nueva sustancia formada por la división de una sustancia original. Inciso C. Sí, Ya, Inciso la parte más A. pequeña. Dice, la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin formar una nueva molécula, ¿no ves? Por ejemplo, la molécula, el agua, H2O, una molécula. Siguiente, a ver, ¿qué nos dice? Es la parte más pequeña en que puede ser dividida una sustancia sin que forme una nueva, una molécula. Vamos. ¿Cuál es cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la partícula en estado sólido? Inciso a ver, dice, están separadas por grandes espacios intermoleculares. Inciso B, la fuerza de cohesión entre moléculas es muy baja. Inciso C, tiene un volumen definido y una forma definida. Bien. Inciso D, sus partículas tienen libertad de movimiento y fluyen. C. a ver, Tiene un volumen definido y una forma definida. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Dice, característica de estado sólido. Este es del libro. Sus partículas están muy próximas unas de otras, es decir, su espacio intermolecular son muy pequeños. La fuerza de cohesión entre sus moléculas es muy alta. Tiene un volumen y una forma definida. A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la tensión superficial en los líquidos? Inciso A, es la capacidad de los líquidos para ocupar la forma del recipiente que lo contiene. Inciso B, es la tendencia de los líquidos a mantener una forma definida. Inciso C, es la fuerza que mantiene unida a las moléculas eh, en la superficie de un líquido. Inciso D, es la capacidad de los líquidos para ser incomprensibles. C. A. sí. Ya, Ah, ya. Nos dice cuál es la siguiente, cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente lo que es la tensión superficial. Vamos. La respuesta es sí. C, es la fuerza que mantiene unidas las moléculas en la superficie de un líquido. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué nos dice el texto? Dice, posee una membrana tensa en su superficie
Esta característica es denominada tensión superficial. Son incomprensibles si no varía la temperatura y a presión moderada los átomos o moléculas se eh, constituyen a los cuerpos líquidos. No puedo leer más poquito porque se ha modificado. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué representa la porosidad en la materia? ¿Qué representa la porosidad en la materia? Inciso A, de un momento, ya, ya. La porosidad que indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Inciso B, la propiedad de que dos cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento. Ya. Inciso C, la medida de la cantidad de materia presente en un cuerpo. Inciso D, la presencia de espacios intermoleculares dentro de la materia. Inciso D, D. D. D, Dentro de la porosidad. Dice, la presencia de espacios intermoleculares dentro de la materia. D. Vamos a ver qué nos dice el texto. Porosidad. Dice, la materia está formada por moléculas de mayor a menor tamaño, pero todas estas están separadas por espacios denominados poros o espacios intermoleculares. Ellos nos indican que la materia es discontinua. Creo que esta parte ya hemos visto, ¿no? ¿Qué es una molécula? Esta pregunta creo Sí. que ya está. Sí, listen, el anterior igual. ¿Sí no ve? Vamos a ver qué capaz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones verdaderas representa a las partículas en estado sólido? Su Eso coeficiente, también sí, ya hemos visto. sí, sí hemos visto esta parte. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la tensión superficial de los líquidos? Ya hemos visto esta parte igual. ¿Qué representa la porosidad de la materia? Igual ya hemos visto. A ver, creo que. ¿Quién propuso la ley de la conservación de la masa? Esa, ahí. Inciso A, Mayer. Mayer. B, Lavoisier. C, Albert Einstein. Inciso D, ninguna de las anteriores. B, B. B. Ya, a ver. Lavoisier. ¿Qué nos dice? La ley, ¿qué nos dice el texto? La ley de Lavoisier, perdón, la ley de la conservación de la masa fue propuesta por Lavoisier y establece la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lavoisier. Siguiente pregunta. Según la ley de la conservación de la energía, ¿qué se mantiene constante? Inciso A, la masa. B, energía. Inciso C, espacio-tiempo. Inciso D, materia. B. B, Ya. B. En energía. Dice, la ley de la conservación de la energía, Mayer establece, la energía del universo se mantiene constante. No puede ser creada ni destruida. Solo puede cambiar de una forma a otra. Ya. Lo que es la conservación de la energía. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué establece la ley de la conservación de la materia según Albert Einstein? Inciso A. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Inciso B. La energía del universo se mantiene constante. Inciso C. La cantidad de masa-energía en un espacio y tiempo es constante. Inciso D. La materia y la energía son completamente independientes. B, Albert Einstein nos dice que la cantidad de masa-energía en un espacio y tiempo es constante. Ya, ya, esos son los tres enunciados que nos muestran. ¿Qué nos dice el texto? Lo que es la conservación de la materia, perdón, la ley de la conservación de la materia
Albert Einstein, la ley que expresa la cantidad de masa energía que se manifiesta en un determinado espacio-tiempo es constante. La materia puede transformarse en energía y viceversa. A ver, quiero ver un ratingo, denme un momento. Masa, energía, propuesta por ¿quién? Ya, Mayer. No nos olvidemos. Eh, la ley de lo que es la conservación de la materia está propuesta ¿por quién? Lavoisier, ¿ves? Y lo que la conservación de la energía por Mayer y lo que es la conservación de la materia energía es por la Albert Einstein. Ya, son tres, solamente son tres. Ahí nomás hay. ¿Qué más dice? ¿Cuál es una característica de los cambios físicos? Mm, insisto, A. Eh, ¿Cuál es una característica de los cambios físicos? Inciso A, requiere una gran cantidad de energía. Inciso B, cambios de las propiedades internas de la materia. Inciso C, no cambian las propiedades internas de la materia. Inciso C. Inciso D, originan sustancias nuevas. Sí. Sí. Ya. Inciso C, no cambian las propiedades internas de la materia. ¿Listo? ¿Qué nos dice? La ley de la conservación, perdón, ya, la ley de la conservación físicos son todos aquellos en en los cuales cambian la forma, el tamaño, el espacio de movimiento o de reposo, o bien el estado de agregación de la materia. Para efectuarlo se requiere poca energía, no cambian las propiedades internas de la materia. Ya, vamos, siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de cambios provocan la formación de sustancias nuevas con propiedades distintas? Inciso A, cambios físicos. Inciso B, cambios nucleares. Inciso C, cambios químicos. Inciso D, cambios biológicos. Cambios químicos. C. Bien, cambios químicos. Dice, ¿qué nos dice el texto? Cambios químicos originan sustancias nuevas con propiedades distintas a las inicial. Esto debido a que se modifica la naturaleza interna de la sustancia. ¿Perdón? Vamos, ya. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cambios requiere una gran cantidad de energía y modifican la constitución del núcleo atómico? Inciso A, los cambios físicos, cambios químicos, cambios nucleares o cambios biológicos. Nucleares. C. Cambios nucleares. Bien. ¿Qué nos dice este texto? Nucleares. Modifican la constitución del núcleo atómico. Estos cambios permiten la transmutación de un átomo en otro, liberando neutrones. Requieren gran cantidad de energía. Este es el principio de la bomba atómica y de los cambios que se presentan en las estrellas. Ya antes de morir se convierten lanzan una especie de bomba y se convierten en agujeros negros. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede clasificar la materia? Inciso A. Inciso A por su densidad y temperatura. Inciso B por su color y forma. Inciso C por su composición y estado de agregación. Inciso D por su masa y volumen.
C. Sí. Ah, ya. ¿Qué nos dice? Eh, por su con composición y estado de agregación. ¿Cómo se puede clasificar la materia por su composición y estado de agregación? A ver, ¿qué nos dice el libro? Dice, clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en ya. Eh, ya. Lice, estamos escuchando su conversación o Bloquee el está, micrófono. no, van a disculpar, Lice, no les escucho bien. Ya. ¿Cómo se puede clasificar la materia? Clasificación de la materia se puede clasificar en función a varios criterios. Dos de los más utilizados son por su composición y por su estado de agregación. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de materia está formada por diferentes componentes con una apariencia uniforme? ¿Qué tipo de materia está formada por diferentes componentes con una apariencia uniforme? A ver, materia heterogénea, materia homogénea, sustancias puras o elementos. Homogénea. Genia. Ven, hizo bien. Materia homogénea. ¿Qué nos dice el texto? Materia homogénea formada por diferentes componentes, su apariencia es totalmente uniforme, poseen una sola fase. Pueden ser sustancias puras o mezclas homogéneas. Ya. ¿Qué son las sustancias puras? Inciso A, mezclas que pueden separarse por métodos físicos. Inciso B, elementos que no pueden descomponerse por métodos químicos ordinarios. Inciso C, compuestos que pueden descomponerse en otras sustancias más simples. Inciso D, sustancias que están formadas por un único componente y no pueden separarse por métodos físicos. D. De, De. Ya. Dice sustancias que están formadas por un único componente y no pueden separarse por métodos físicos. ¿Qué diferencia fundamental se menciona entre la mezcla y compuesto? ¿Qué diferencia? Inciso A, la, la forma en que actúa, la forma en que están unidas sus componentes. Inciso B, la capacidad de separar sus componentes. Inciso C, si conservan o pierden sus propiedades individuales. Inciso D, si tienen una composición definida o variable. C. ¿Ya? ¿sí? Si, si conservan o pierden sus propiedades individuales. Pero para separar igual se utiliza en uno los mecanismos físicos y en el otro químico, en el inciso B. También sería otra Mezcla, diferencia. dice, ¿qué diferencia fundamental? Sí, pero nos está hablando de la diferencia fundamental, lo básico, ¿no? Lo que dice la B es una consideración adicional y más general. Lo básico es que cuando tienes una mezcla no pierden sus propiedades individuales. En cambio, cuando tienes un compuesto, cada elemento sí pierde sus propiedades individuales y se forma una nueva sustancia. Gracias, Lisa. Vamos. Pero muy buenos aportes. Ya entonces de esa forma sabemos que hay dos formas y cuándo es una y cuándo es otra. Continuamos. Muy Sí, porque a buen, veces en los exámenes ponen, ¿no? Varias técnicas, digamos así. perdón. Sí, ya. Entonces ya el Lice nos ha aclarado esa parte.
Continuemos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué tipo de unión se establece entre los componentes de un compuesto? ¿Qué tipo de unión se establece entre los componentes de un compuesto? De un inciso A, uniones químicas, uniones físicas, perdón, inciso A, uniones químicas, inciso B, uniones físicas, inciso C, uniones atómicas, inciso D, ninguna de las anteriores. Eh, ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Creo que esta parte igual ya la estoy repitiendo, ¿no? O no. Ya, Es nueva pregunta. perfecto. ¿Cuál es la respuesta? Sí, Ya, ahorita, denme un momento. Voy a traer más agüita. Se me seca la garganta. Ajá, uniones químicas. ¿Qué nos dice el texto? Uniones químicas. Ya. Dice, ¿qué tipo de uniones se establece entre los componentes de un compuesto? Sí. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué método se emplea para separar un sólido de grano grueso e insoluble de un líquido? ¿Qué método de separación? ¿Qué método? Ajá. Inciso A, decantación. Inciso B, filtración. Inciso C, centrifugación. Inciso D, Inciso A. cristalización. Sí. B. Ya. Dice, ¿qué método se emplea para separar un sólido bien. de grano grueso A, Filtración. e insoluble en un líquido? Ya. Decantación. ¿Qué nos dice el texto? Decantación. Se utiliza para separar un sólido de granos gruesos e insolubles de un líquido. Consiste en verter el líquido después de que sea centrifugado el sólido. Este método también se emplea para separar dos líquidos no miscibles utilizando un embudo de separación. Ya esto mayormente lo vemos en los laboratorios, una centrifugadora. Así se llama el equipo. Siguiente pregunta. ¿Qué método se utiliza para separar un sólido insoluble en un líquido mediante el paso del líquido a través de un filtro? Ya, esto mayormente lo vemos en los laboratorios de colegio. Inciso A, decantación. Inciso B, centrifugación. Inciso C, filtración. Inciso D, cristalización. Sí. Sí, filtración. Inciso C. Denme un momento. Ya, denme un momentito, por Muy bien. Van a disculpar. Ya está bien. Filtración, eso lo vemos mayormente en los laboratorios de colegio porque es mucho más económico y más sencillo de realizar. ¿Ya? Los materiales también lo podemos encontrar en diferentes, incluso en la farmacia se pueden encontrar. Bien, ¿qué dice? Este método es mecánico y permite separar un sólido insoluble en un líquido, lo cual la separación se logra al hacer pasar el líquido a través de un material poroso denominado filtro y retener el sólido. Bien.
¿Qué método se utiliza para separar los componentes de una solución homogénea formada por dos líquidos miscibles? Por dos líquidos miscibles. Inciso A, decantación. Inciso B, centrifugación. Inciso C, destilación. Inciso D, cromatografía. Destilación, Sí. la C. Ya, esto igual se ocupa más que todo en los laboratorios. Ya, destilación. Por ejemplo, un ejemplo es el del petróleo, ¿verdad? Incluso el del alcohol. Se hace mediante este proceso. ¿Qué nos dice el libro? Destilación. Este método separa los compuestos de una solución homogénea formada por dos líquidos. Viene un auto, Ya, ven. le dicen, ya. Una solución homogénea formada por dos líquidos miscibles. El proceso se efectúa en dos etapas. En la primera, la mezcla se calienta, el líquido tiene un menor punto de ebullición, se desprende en la segunda etapa, los vapores se condensan. Bien, esto creo que igual incluso en los colegios ya lo realizan. Ya, con materiales obviamente mm, casero, porque comprar ese equipo de destilación, incluso para un laboratorio, es bastante caro. Bien, sigamos. ¿Qué método se emplea para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil de sedimentación de un líquido? Inciso A, este igual, lo vemos usualmente en los laboratorios La C. bien equipados. Decantación, filtración, centrifugación y cristalización. ¿Sí? La C. Sí. Sí, centrifugación. Les había hablado, ¿no ves? De una olla, que era el tamaño de una olla grande. ¿Qué nos dice el texto? Centrifugación, método empleado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué método permite analizar e identificar y separar los componentes de mezcla homogénea y heterogénea de gases o líquidos mediante el paso a través de un medio poroso con un disolvente adecuado? ¿Cuál? Inciso A, decantación. Inciso B, destilación. Inciso C, cromatografía. Inciso Inciso C. D. D, filtración. Inciso C. Ya, Inciso C. ya. Cromatografía. Wow, ya. ¿Qué nos dice el texto? Dice, cromatografía permite analizar, identificar y separar los componentes de una mezcla homogénea y heterogénea de gases o líquidos al hacerlas pasar a través de un medio poroso con un disolvente adecuado. Se basa en el fenómeno físico llamado absorción, el, el cual ocurre cuando las partículas de un líquido o un gas se adhiere a la superficie de un sólido. Recibe el nombre de absorbente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia moderna, perdón, cuál es la definición moderna de átomo? A ver, inciso A, la parte más pequeña e indivisible de la materia. Inciso B, una unidad básica de materia compuesta por poros, neutrones, pro- perdón, una unidad básica de materia compuesta por protones, neutrones y electrones. C, la partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. Inciso D,
una partícula subatómica con carga eléctrica negativa. C. Inciso, Inciso D. inciso A. Sí, C. Ya. Según nuestro texto, es el inciso B. eh, Una unidad básica de materia compuesta por poros, perdón, protones, neutrones y electrones. Parte más pequeña e indivisible de la materia. Ya. en ¿Qué el no? texto está el inciso C como concepto moderno. Sí, Licen, así igual está en el texto. Está el inciso C, yo lo he visto igual. Sí, está Está así. En un como, recuadrito está como todavía. una partícula más pequeña, dice que puede participar en un cambio químico. Yo lo he visto eso en el texto. Eso quería también consultarle, si tal vez está. Ya, el átomo, eh, ya. Que esta es la unidad 1. En un momento. Lo vamos a ver. Sí, la materia, a ver, ahora sí. Ahí. Todavía no. Listen, Dígame, dicen. sí acabo de verlo. Ujú, El concepto de la definición moderna es el inciso C, la partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. ya. Entonces lo vamos a cambiar. Denme un momento. Ya varios me corrigieron esta parte. Denme un momento. Lo voy a cambiar. ¿Dónde está? Es esta pregunta. Inciso C, es la partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. Ya. Control C. Denme esto. Esta. Ya. Esto está mal. Ahora sí. Lo vamos a guardar. Ya, ahora sí. Vamos a proyectar. Denme un momento. Ya, a ver dónde está. Ahora sí. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál es la decisión? Ya, ahora sí. Ya, sí. La partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. Siguiente pregunta. A ver. Ya. ¿Cuál es la carga eléctrica de un electrón? Inciso A, más 1,6 por 10 a la menos 19. Inciso B, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Inciso C, 0. Inciso D, variable dependiendo de su posición en el átomo. B. 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 Bien, 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 bien. Inciso B. Ahora sí, no veía. Vamos, siguiente pregunta. Ya. ¿Qué nos dice el texto? Electrón. Dice, ya. Partícula subatómica cuya masa se considera despreciable es de 0, perdón, de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Su radio es de 2,82 por 10 a la menos 15 manómetro. No, por favor, ¿me pueden corregir esta parte? Eh, micro, Nanómetros. eh, Nanómetro. ya, ahí es donde siempre la duda. Ya, encuentra en los niveles y subniveles de energía. Su carga eléctrica es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 o menos 1, por lo que se denomina carga elemental de electricidad negativa. Perfecto. Siguiente pregunta. Mm, ¿Qué partícula se encuentra en el núcleo del átomo y tiene una carga eléctrica positiva? Inciso A, aquí. Electrón, inciso B, neutrón, inciso C, protón, inciso D, Sí. Sí. protón. B. Protón. Son Bien. ¿Qué nos dice el libro? Protón. Se encuentra en el núcleo del átomo y su masa es igual a 1,67 por 10 a la menos 24.
gramos posee una carga eléctrica igual a 1,6 por 10 a la menos 19 o más 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la representación gráfica de un elemento? Representación gráfica. Número atómico, número másico, fórmula química, símbolo. D. B. D. Representación gráfica de un elemento. Símbolo. D. D. ¿No? Representación gráfica, ¿no ve? Vamos, continuemos. Símbolo. ¿Qué nos dice? Símbolo. Es la representación gráfica de un elemento. Fueron propuestas por Berzelius en 1814. Se forman por la primera letra del nombre del elemento, la cual se escribe con mayúscula. Para diferenciar de los elementos que inician con la misma letra, se emplea una segunda letra representativa del elemento, la cual deberá ser minúscula. Bien. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué son los isótopos? Ya. Inciso A, átomos de un elemento con diferente número atómico. Inciso B, átomos de un elemento con igual número de neutrones. Inciso C, átomos de un elemento con igual número atómico, pero diferente número de neutrones. Inciso D, partículas sin carga eléctrica en el núcleo del átomo. Isótopo. C. C. ¿Ya? Sí. Átomo de un elemento con igual número atómico, pero diferente número de neutrones. ¿Qué nos dice el texto? Isótopos son átomos de un elemento con igual número atómico, pero diferentes números de neutrones, es decir, distintos números másicos. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición de mol en química? Inciso A. La cantidad de sustancias que contienen 6,02 por 10 a la 23 partículas fundamentales. Inciso B. La masa de un átomo de carbono en gramos. Inciso C. La cantidad de una sustancia que contiene 12 gramos de carbono. Inciso D. La cantidad de sustancias que contiene 1 kilogramo de átomos. A. Inciso A. Mol. Bien. ¿Qué pasó? A ver. La cantidad de una sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas subatómicas. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la masa molar de una sustancia? Vamos, siguiente. ¿Qué nos dice? Dice, la masa de un átomo en unidades másicas atómicas, es la masa de un mol de una sustancia expresadas en gramos, la masa de 1 kilogramo de una sustancia, la masa de un mol de esa sustancia expresadas en kilogramos. Masa molar. La A. Inciso A. Ya. Perdón, ay, ¿qué está pasando? Ahora sí. Ahora sí. La respuesta es ¿Eh? la masa, la masa de un mol, la masa de un mol expresada em, de esas sustancias expresadas en gramos. Ve. ¿Cuál es el número de Avogadro? Inciso A,
6,02 por 10 a la 23 partículas. Inciso B, 1,67 por 10 a la 24 partículas. Inciso C, 12 partículas. D, Toda la vida. ya, partículas 6. 6 por 6, 0, perdón, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué son ejemplos, son ejemplos de fenómenos químicos? Inciso A, lluvia y fermentación. Inciso B, respiración y digestión. Inciso C, sublimación y digestión. Inciso D, congelar agua y refracción de la luz. B. 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 D, respiración y digestión. Vamos, siguiente pregunta. Es una propiedad general de la materia. Inciso A, ductibilidad. B, maleabilidad. C, conductividad eléctrica. D, volumen. B. La E. B, maleabilidad. ¿Ya? La respuesta es volumen. ¿Qué nos dice el texto? Propiedades generales son aquellas que se presentan en todo tipo de materia. Entre ellas tenemos volumen, peso, masa, porosidad, inercia e impenetrabilidad. Volumen es la cantidad de espacios tridimensionales que ocupa un cuerpo. ¿Qué dice? Propiedades generales. Ya, sí, está bien. Volumen. Vamos a ver ahora aquí. Ya. El siguiente diagrama muestra algunos cambios de estado de la materia. Indica cómo se denomina. Inciso A. Vamos, en este orden. Bien. 1, vaporización. 2, sublimación. 3, fusión. 4, condensación. O sea, por ejemplo, 1, aquí tenemos poro gaseoso, ¿verdad? Y líquido y sólido. Entonces, el 1 va a ser, digamos, estado de vaporización. El 2 va a ser de sólido a gaseoso, sublimación. 3, de sólido a líquido, fusión. Y 4, de gaseoso a líquido, condensación. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Inciso A. A. Inciso A. Bien, listo. A. De las siguientes propiedades, ¿cuál pertenece a los gases? Inciso A, energía cinética baja. Inciso B, fuerza de cohección muy baja. Inciso C, forma definida. D, volumen definido. Perdón. B. B. Fuerza de cocción muy baja. Dice, siguiente pregunta. Las sustancias puras se subdividen en, inciso A, mezclas homogéneas y compuestas. B, elementos y mezclas heterogéneas. Inciso C, elementos y compuestos. Compuestos. D, elementos y mezclas homogéneas. Inciso C. Elementos y compuestos. Vamos, siguiente pregunta. El átomo está constituido por los cuales poseen carga negativa, protones que poseen carga y partículas neutras denominadas, ¿ya? ¿Cuál es la? Electrones neutros y neutrones, es el tiempo. Ya la idea es rellenar. B. Bien. Electrones positivos y neutrones. Siguiente. La suma de protones y neutrones se denomina, inciso A, número atómico. B, valencia. C, masa atómica. D, peso molecular. Inciso C. C. Masa A. atómica. Vamos, siguiente pregunta.
masa atómica. Vamos a ver. De la siguiente sustancia, ¿cuál es una mezcla? A, agua. B, ácido clorhídrico. C, oro. D, petróleo. Mezcla. Petróleo. D. D. Una mezcla. Vamos. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué método emplearías para separar una mezcla del alcohol y el agua? Sublimación. B, destilación. C, evaporación. D, decantación. B. 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 Vamos. Destilación. Vamos. Siguiente pregunta. Nombre que recibe el cambio de estado sólido a gas. Destilación, sublimación, evaporación, condensación. D. Sublimación. B. Sublimación. Siguiente pregunta. Estado de agregación que posee forma y volumen definido. Sólido, gase, líquido, plasma. A. A. Bien, sólido. Vamos a ver, esto no. Análisis químicos que determinan la cantidad de sustancias presentes en un compuesto. En un compuesto son, inciso A, cualitativos. B, cinéticos. C, físicos. D, cuantitativos. La A. D. 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 Cualitativo. De cantidad es cuantitativo. Cuantitativo. Sí, Cualitativo estamos hablando de cuantitativos, listo. Porque es Cantidad. determina la cantidad de sustancias Su presentes en un compuesto. fundamentación, licenciada. Vamos, sí. Aquí. Cualitativo. Dice, determina qué componentes presentan, perdón. Mm, Ahora sí. Cualitativo. Determina qué componentes están presentes en una sustancia, pero también efectúa análisis cuantitativos. Es decir, cuantifica, para ello se requiere de mediciones precisas de la materia y la energía que intervienen durante el fenómeno químico que sucede en la naturaleza. Entonces, Cuantitativo, denme inciso D. denme un momento, ahora sí. Cuantitativo. Cuantitativo, B. Denme un momento. Ya, cuantitativo, perfecto. Siguiente pregunta. Ya lo hemos corregido. Mm, simul- ya. Simula un aspecto de la realidad y sirve para comprender mejor un fenómeno. Inciso A, átomo. B, molécula. C, iones. D, modelo científico. D. D. Moléculas. D, modelo científico. Vamos, siguiente. Rama de la química que estudia las sustancias químicas que intervienen en los seres vivos. A, analítica orgánica. C. B, C, bioquímica. D, inorgánica. Bioquímica. C. Bien, bioquímica. Dice, propiedades de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento. Inciso A, dureza. A D. B, Inercia. inercia. Perfecto. Dejen de terminar de leer a la Licen, por favor. Ya, si ustedes lo pueden leer más rápido, no pasa nada.
Ya, pero sí, la idea es también un poquito avanzar, porque todo esto es la parte, la primera unidad. Ya, a ver, pero hasta donde nos dé vamos a ir. Ya tenemos tiempo todavía, no nos aflijamos. Ya, son propiedades de son propiedades de los líquidos. Inciso A, fluyen y se comprimen. B, tensión superficial. Y formas variables. C, fuerza de cohesión y repulsión alta. D, no tienen volumen fijo. La B, B. A, B. B. Bien, tensión superficial. B, tensión superficial, forma variable. Vamos, siguiente. Mm, Siguiente. Se, se difunden rápidamente en otro por debajo de la temperatura crítica, se licúan. Inciso A, gases. B, líquidos. C, sólidos. D, plasma. A. 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 Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el peso del estado gaseoso a, perdón, cómo se denomina el paso del estado gaseoso a líquido, gaseoso a sólido? Fusión. B, deposición. Deposición. C, evaporización. D, licuación. La, la B, Gaseoso, deposición. Deposición. D. D. deposición. Son uniones físicas cuyos componentes conservan sus propiedades y pueden separarse por métodos físicos. A, elementos. B, compuestos. C, mezcla. D, coloides. B. B. C, La C. Mezcla. ¿Ya? ¿Qué método emplearías para separar petróleo, agua y aceite? Inciso A, destilación. B, decantación. C, sublimación. D, filtración. Inciso A. Decantación, Destilación. decantación. Decantación. sí, Mm, ya. Destilación. A ver. destilación fraccionada, creo. está bien. Sí, destilación. Eh, incluso en la anterior pregunta hubo una pregunta más o menos a esta, parecida, destilación. Incluso el alcohol, les había mencionado en ese momento, el alcohol también se puede hacer, se puede separar por ese método. ¿Ya? Vamos, siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el método por medio el cual se separa un sólido de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido? Inciso A, centrifugación. B, cromatografía. D, C, destilación. D, decantación. B. Cromatografía. Centrifugación. Centrifugación. ¿Cómo se puede por método por medio del cual se separa un sólido grano muy fino del... Sí, está bien. Centrifugación. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Centrifugación. Método empleado para separar un sólido insoluble de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Se realiza en un aparato llamado centrifuga, en el cual, en el que por medio de un movimiento de traslación acelerado se eleva la fuerza gravitatoria, provocando la de sedimentación del sólido. Centrifugación. Bien. ¿Por medio de qué método separas una mezcla de yodo y hierro? Inciso A, cromatografía. B, filtración. C, sublimación. D, decantación. La D, Inciso B. Decantación. La A. ¿Por qué método separas una mezcla hierro y yodo? Sublimación.
¿Qué nos dice? Sublimación es el proceso mediante el cual una sustancia sólida pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, no nos dice. Mezcla de hierro, ya. Sublimación. Siguiente. Partícula subatómica con carga positiva. Inciso A, neutrino. B, protón. C, electrón. D, neutrón. La B. Carga Protón. positiva. Bien. Siguiente pregunta. B, protón. Es igual al número de electrones o protones de un átomo. Inciso A, masa atómica. B, número atómico. C, valencia. D, número de oxidación. Inciso B. Atómico. Ya. Bien. Número atómico. Siguiente pregunta. Son los símbolos de sodio, potasio, cloro y fósforo. Ya, esta está fácil. Inciso A. La A. Bien, está bien. Se denominan a la se denomina a la representación abreviada y simbólica de una reacción química. ¿Ya? Ecuación química, fórmula química, cambio químico, fórmulas semidesarrolladas. A. La A. Bien, ecuación química. Es la unidad fundamental de cantidad de sustancias en el sistema internacional. A, granos, B, perdón, gramo, B, metros, C, mol, D, Kelvin. La C. Ay, mol. La C. Mol. Bien, mol. Vamos, siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias es una mezcla? Leche, B, agua, C, ácido sulfúrico, D, sal común. La A. Leche. Leche. Agua. Agua es pura. Bien. Siguiente pregunta. Energía que posee un cuerpo por su composición. Inciso A, cinética. B, mecánica. C, eólica. D, potencial. Potencial. D. La D. Bien, potencial. Vamos, siguiente pregunta. Creo que con esto. Energía que se manifiesta debido a la naturaleza eléctrica de la materia como resultado de la interacción de carga positiva y negativa. Inciso A, mecánica. Inciso B, eléctrica. C, hidráulica. D, potencial. Inciso La B. D. D. A ver, eléctrica. Perfecto. Bien. De la siguiente relación de sustancias, coloca dentro del paréntesis una M si es una mezcla, una C si es un compuesto y una E si se trata de un elemento. Bien, vamos. Petróleo. Mezcla, compuesto o un elemento. M. Mezcla. Mezcla. Bicarbonato. C. Compuesto. C. Compuesto. Refresco. Mezcla. Cemento. Compuesto. Puesto. Aire. Mezcla. Mezcla. Agua. Mezcla. No. Pues, agua. Compuesto. Agua es mezcla. El agua, hidrógeno y oxígeno es compuesto. Dice el agua, ¿no? Sería compuesto. El Compuesto. agua. Es Y un óxido. compuesto el agua. Compuesto. Mezcla. La C. Ya. Ya lo vamos a analizar esta parte, ¿ya? Compuesto, sí. Parece que sí.
Ya, continuemos. Esta parte lo vamos a analizar. Sí, creo que sí. Estamos. Siguiente. Agua. Perdón. Mercurio. mer- mercurio. Ya les muestro. Elemento. Elemento. Un elemento. Pólvora. Mezcla. Mezcla. Compuesto. Mezcla. Compuesto. Compuesto. Sal común. Compuesto. Compuesto. Azúcar. Compuesto. Mezcla. Puesto. eh, Puesto. madera. Mezcla. Madera. Mezcla. No, compuesto. Mezcla. Madera. Madera. Hidrógeno. Hidrógeno. C. Elemento. Perdón. Amoníaco. Compuesto. Compuesto. Tinta. Mezcla. Papel. Compuesto. Mezcla. Compuesto. A ver. Repite ese papel. Sí. Mezcla. Es un Mezcla. químico mezclar. A ver. Ácido clorhídrico. Compuesto. Tierra. Elemento. Mezcla. Tierra es mezcla. Acero. Vamos. Tierra. Acero. Acero. Mezcla. Compuesto. Elemento sería el bronce. No, mezcla. No sé, elemento sería. Una relación. Mm, elemento. No. No. Elemento. Por ejemplo. Es un compuesto el bronce. Sí, así es. Sí. Sí. ¿No es? Sí. Ya. Entonces voy a modificar, voy a comentar, voy a modificar esta parte de lo que es tierra, agua y madera, ¿ya? ¿Cuál era? Esas dos eran, ¿no? Sí. Ahí dice el bronce. ¿Y el bronce? El Bronce. bronce es una aleación de acero y cobre. Por tanto, es una mezcla. No puede ser compuesto el bronce, yo creo, ¿no? Dice, Bronce. es una mezcla. Es buen conductor de la energía. Se está Sí, es mezclando una mezcla, bronce. acero Sí, es y una cobre. lesión. Es una lesión. Ya, aquí los Ah, voy a corregir con ustedes. En un momento. Con esto creo que se termina esta parte. Esta parte sí es así. No quiere. Perdón. A ver, ahora sí. Ya. Vamos a guardarlo. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuánto más nos falta? Ya no nos falta mucho. Vamos a ver. Ya, continuamos. Bien. No. Otra vez. Siguiente pregunta. Dice bronce, como ejemplo está temas de soluciones, pero es una mezcla.
al igual que el acero. Ya, vamos a ver. Ah, cinética. Acero. Dice, Sí, energía cuya expresión matemática es P, Sí. masa, gravedad, sí. C, Potencial. potencial. Vamos, siguiente. ¿Cuál de las siguientes, cuál de los siguientes cambios es un fenómeno químico? A, digestión, B, fusión de un metal, C, sublimación de yodo, D, congelación del agua. Ah, Digestión. Ah, ¿Ya? Eh, es un fenómeno químico. Ya. ¿Cuál de las siguientes? ¿Cuál de las siguientes? Ya. Dice, ¿qué nos dice nuestro este? Es un fenómeno químico ya que implica la ruptura de enlaces químicos en los alimentos para liberar nutrientes. Ya, lo que es congelación sería en realidad un fenómeno físico. Vamos, continuemos. Es la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin que forme una nueva. A, átomo, B, ion, C, molécula, D, elemento. ah, Nueva. Puede ser dividida una sustancia sin que forme una nueva. Es la parte más pequeña en la que puede ser dividida una sustancia sin que forme una nueva. Bien. ¿Qué nos dice? Átomo es la parte que se empleó para definir a la parte más pequeña en la que puede dividirse la materia. Sin embargo, actualmente se sabe que es divisible y está integrado por diversas partículas subatómicas como son electrones, protones, neutrones, etcétera. La definición moderna de átomo es la partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. Vamos. Hasta aquí. Ya, esta parte de acá ya sería lo que es la unidad 2, ¿ya? Entonces, en la tarde lo vemos o hasta aquí nomás dejamos lo que es los talleres. Depende de ustedes, dicen. Prácticamente esto, lo que estoy mostrándolo eh, son la unión de todas las preguntas que estaban en mi diapositiva. O sea que ustedes ya lo tienen. Depende de ustedes, dicen. Todo esto hemos visto una primera unidad. A la tarde hay que continuar, dicen. continuemos nomás. Perfecto. Ya, está bien. ¿Ya? Entonces, ya a las 2:30 nos vamos a almorzar. Que tengan un buen provecho. Nos encontramos en la tarde. Gracias, Luis. gracias, Lice. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos entonces más tarde. Las Gracias, Luis. Buen diapositivas provecho. está, Lice. Gracias, Per- Lice. Lice, un favorcito, no sé si podemos reforzar lo que es allá los números de electrones en la tabla periódica. Esto que creo que incluso hay confusiones. Número de electrones. Sí, los cuatro números cuánticos, número de electrones, grupo, periodo, creo que Ah, ya. ahí Todo lo que Justamente era configuración electrónica, dicen, por favor. son. Sí, esa, toda la justamente, configuración electrónica. Porque en el examen sin tabla nos van a hacer dar y nosotros tenemos que saberlo bien, lo que es la configuración. Memoria. Yo creo que tabla, ¿no? Y hay que identificar el nombre, periodo, grupo, familia, incluso, y la cantidad de electrones que tiene. Porfa, Liz. Sí, Lice, esa parte, no sé, hay reglas también, ¿no? Por reglas de Sarrus y hay otra por Muller, no sé por qué reglas desarrollan, digamos, la configuración electrónica, esa parte, Lice.